buenas noches. Hace exactamente una semana el Consejo Nacional de Morena dio a conocer los resultados de las encuestas donde Claudia Sheinbaum quedó como ganadora y será la próxima candidata presidencial de este movimiento partido. ¿Cómo ha concluido este proceso de elección? ¿Cómo está el proceso de operación cicatriz? ¿Qué se puede esperar? Desde luego, uno de los candidatos o de los precandidatos, Marcelo Ebrard, el que quedó en segundo lugar, sigue sin aceptar los resultados. En fin, para debatir todo este tema importantísimo rumbo al 2012, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está vía remota Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Renata. Y Renata Turren. Renata, muy buenas noches. Muy buenas noches, feliz de estar aquí. Bueno, ¿cómo has visto, Renata, esta primera semana de Claudia como candidata presidencial? Ya integró a Monreal y a Dan Augusto López Hernández en su equipo de trabajo. No sé qué vayan a hacer exactamente, pero parece que la operación cicatriz hoy andaba ya también con Gerardo Fernández Noroña. Que habían ya estado más. Lo único que queda pendiente, pues el gran pendiente es Marcelo. Bueno, yo creo que a Claudia Sheinbaum estos tiempos la van a regresar a su época dorada de cuando era dirigente en el CU. Y le servirán para dirigir, es una tarea, no es una tarea menor, porque es un año de dirigir un movimiento que lleva anclado a un presidente, al que hoy es presidente, pero que se va en 12 meses. Sí. Y conducir un movimiento que está o que estará en duelo, estará pasando por un duelo, platicamos la semana pasada, no va a ser sencillo. Entonces, creo que ha tomado decisiones importantes, la que mencionabas, aunque si bien no estamos seguros qué significa exactamente qué es lo que va a hacer Adán Augusto o qué exactamente va a hacer Ricardo Monreal, el hecho de reconocer en el mero nombre del que les da las trayectorias que ambos tienen me parece una puntada en buen sentido. A Ricardo Monreal lo pone de territorial, todos sabemos que Ricardo Monreal sabe hacer trabajo territorial, y a Dan Augusto de operador político, básicamente, que fue su labor e hizo una buena labor como operador político de López Obrador durante el par de años que estuvo de secretario de Gobernación. Entonces creo que en ese sentido, además, da la señal de que la unidad no es solamente una cuestión de retórica para ella, sino que está poniendo, al igual que Delfina, hago el comparativo, Delfina hizo una estrategia similar con los dos competidores que tuvo internos en Morena en su campaña este año y fue bastante exitoso. Entonces creo que va por buen camino. Como dices, falta Marcelo Ebrard, pero creo que Marcelo Ebrard ha cometido muchísimos errores. El más grave de ellos es que creo que no ha entendido los tiempos. Y creo que cada día que Marcelo Ebrard se sigue tardando en tomar una decisión, le sale más caro personalmente, porque su permanencia es menos importante, sobre todo por esta unidad masiva que tiene Claudia Sheinbaum, y por el otro, su otra ruta, que es MC, pues también las otras fichas se empiezan a acomodar y las últimas encuestas que vimos no necesariamente le favorecían. Denise, ¿es Claudia? Siempre fue Claudia, yo dije. Pero, en fin, ¿cómo viste? ¿Cómo has visto este proceso? Siempre fue Claudia. El único que no entendió que siempre era Claudia fue Marcelo Ebrard. Vimos la culminación de un proceso. Coincido con Carlos Bravo, regidor, me parece muy acertado llamarle a este proceso un dedazo plebiscitario. 2.0. Exactamente. Vimos un proceso en el cual se trató de proveer de legitimidad más o menos democrática a una decisión que un hombre había tomado de manera anticipada. Y tan es así que se fue construyendo esa candidatura durante 2 años de pintas, de espectaculares que nadie sabe quién pagó, de giras por todos los estados, de recursos de procedencia desconocida también. Tan es así que el INE ha tratado de imponer medidas cautelares y trató de pronunciarse para impedir lo que estaba ocurriendo, pero no ha sucedido. Y todo esto en violación de la legislación electoral.
ya colocó a su candidata. No entiendo lo que dices con que vuelve a sus tiempos dorados de CU. ¿Eso qué significa? Que vuelve a ser independiente, cuando todo el proceso, incluso la simbología de pasarle el bastón de mando, es mandarle a sus seguidores la señal de que ella es la elegida por él. El tratar de otorgarle la popularidad, la legitimidad, el apoyo que él tiene, transmitírselo a ella para hacerla crecer. El pasarle el bastón de mando es una forma de pasarle autoridad que no me queda claro que ella vaya a tener. Desde la construcción de su candidatura, no ha hecho más que mimetizar al presidente, seguir las órdenes del presidente. Cuando ella sale a decir que ahora se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿qué significa eso? ¿Significa revertir la reforma energética? ¿Significa decirle sí a las energías renovables? ¿Significa dejar de polarizar? ¿Significa dejar de usar la mañanera como un lugar para embestir a los adversarios? ¿Significa dejar de criticar a la Suprema Corte y cuestionar cada decisión que toma? Entonces, Claudia es el dedazo presidencial que ahora se intenta presentar como una mujer independiente, feminista, que piensa por su propia cuenta, cuando si miramos el pasado no hay un solo indicio que nos lleve a predecir algo así. Muy bien. Pablo Magluf, ¿cómo has visto esta primera semana de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial? Porque digo, aquí esto de que los comités de la 4T, en fin, nos ahorramos toda esa parafernalia, ¿no? Mira, Leo, ya creo que discutimos suficiente el dedazo. Hay consenso entre Denise, tú y yo, de que el dedazo no fue la semana pasada, sino hace 2 años, y que después se montó una simulación pseudodemocrática para legitimar ese dedazo. Claudia ganó bien porque entendió su papel, claro, mejor, pero no quita que haya tenido una predilección presidencial a priori. Entonces, creo que ya no vale la pena profundizar más en eso, sino enfocarnos en lo que sigue para López Obrador, para Claudia, para Moreno. Yo creo que hay que separar lo que sigue entre aquí la elección y el próximo sexenio. Empiezo con lo que sigue el siguiente año. Aquí a la elección, dejo para la siguiente intervención cómo me imagino un sexenio Sheinbaum. De aquí a la elección, mi tesis es que el candidato va a ser López Obrador, el candidato virtual. Yo ya lo he dicho. Claudia no es buena candidata, no tiene carisma, no es buena con los medios, no es buena oradora, es intolerante, no tiene sentido del humor. Entonces, quien la va a estar compensando va a ser López Obrador. Por eso yo creo que Xochitl ya centró el tiro directo con él, porque sabe que él es el candidato real y esta va a ser una elección plebiscitaria. No sé si le funciona a Xochitl, porque López Obrador es de teflón, porque es muy buen candidato, acaso es su mayor talento político y sabe hacer campaña. Sin embargo, no va a estar en la boleta, va a estar Claudia y ahí le puede redituar a Xochitl. Lo importante en todo caso, lo que yo quiero remarcar para el año que viene, es que el oficialismo va a tener 2 candidatos. Eso es lo que quiero resaltar. Xochitl compite contra 2. Entonces yo creo que ¿qué viene para Sheinbaum? Yo creo que van a dar de muertito. Su cálculo es ganar con López Obrador un poco como fachada y con la maquinaria clientelar morenista en operación de tierra, un poco como lo hizo Delfina. Me pareció buena la analogía de Renata. Muy bien. Que por cierto, adelante. Pablo, pues no es una estrategia mala, puede ganar con eso, ¿no? O sea, claro, si López Obrador es popular y pues hace bien campaña y ella no lo hace,
pues no está mal. Digo, aquí lo que se importa es ganar, ¿no? O eso me dijeron a mí. Y lo que ella tiene que hacer es evitar caer en las encuestas. Ella debe simplemente evitar los errores porque lleva 15 puntos de ventaja. Sí, ella es la favorita, ¿no? Para ganar. A ver, ¿cómo ves tú? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que ella se presente como independiente. A lo que yo me refería en sus momentos del CEU es un poco más bien esa dirigencia, ¿no? De conducir. De negociar. Exacto, de conducir, buscar la unidad que también en ese momento se necesitaba. Yo en ningún momento creo que Claudia Sheinbaum conciba la política como una cuestión individual, sino una cuestión colectiva en la cual ella tiene coincidencias profundas con el presidente López Obrador, que no niega ni esconde. Y es por eso que eso explica por qué el movimiento mayoritariamente está con ella. Creo que hay ciertas diferencias. No, en la mesa de ayer me parece se hablaba un poco como, del manejo de la pandemia. Doy otro ejemplo. A pesar de que Claudia Sheinbaum fue a la que se le encomendó, por ejemplo, poner el segundo piso, en realidad ella es la primera jefa de gobierno que no hace más segundos pisos y que ese dinero lo invierte en otros tipos de transporte público, de cablebús, etcétera, ¿no? Sí creo que hay, por supuesto, diferencias. Violeta ayer decía esta cuestión de los técnicos, etcétera. O sea, por supuesto que las hay, pero la base ideológica, la soberanía, el por el bien de todos, primero los pobres como eje de gobierno, el tema de la universalización de los programas sociales, que ella lo hace aquí con Mi Beca para Empezar, eso por supuesto que hay una afinidad política. O sea, lo que podemos esperar con ella es más de lo mismo. Más de lo mismo en las bases del obradorismo, absolutamente. Pero sí creo que hay alguna... Esa frase que ella usa, que tú retomas de continuidad con sello propio, me parece que ya no lo usa. Ya no lo usa, pero me parece que conceptualiza bien lo que ella quiere hacer. Como que agarró el del segundo piso más que el del sello propio, ¿no? Sí, que para a mí me parece que para los capitalinos es muy visual y tiene sentido, pero para el resto del país quizá el sello propio tenga más sentido. A mí, en lo absoluto, me parece que el candidato vaya a ser López Obrador. Sí creo que esta entrega del bastón de mando es un símbolo, pero que viene acompañado de un retiro del hoy presidente estuvo López tremendo Obrador. otra vez el presidente. ¿Por qué? Hoy que retomó las conferencias mañaneras, pues otra vez en campaña, tirándole a Xóchitl, ¿no? Ensalzando a Claudia, en fin, es lo que mejor le sale al presidente. A ver, y el presidente va a estar en la boleta por última vez sin estarlo, ¿no? López Obrador, con su plan C, es su forma de él estar en la boleta rumbo al 24 por última vez, sin necesidad de estarlo literalmente. Eso no significa, sin embargo, que él sea el candidato. Simplemente él está haciendo una propuesta que la está llevando a la arena pública, de decir, yo creo que este es el camino, parte del camino que el obradorismo debe seguir de manera transeccional. El plan C, lo que viene adentro del plan C. A ver, Denise. Que me hace mucha gracia cómo las propagandistas de Claudia Sheinbaum están en una situación imposible. Porque tienen que decir, por una parte, que sí es diferente de López Obrador, pero no tanto. O sea, y con eso tratan de tener su pastel y comérselo también. A ver, yo sí voy a subrayar aquello en lo que hace... ¿Pero qué otra estrategia sería posible? No, es que no le queda de otra a Renata ni a las demás. A ver, yo sí voy a subrayar lo que es más de lo mismo y lo que es preocupante de más de lo mismo. Ahora que subrayan sello propio, es que es científica, es que es bióloga. A ver, durante la pandemia no tuvo una estrategia diferente. Tan es así que pospuso el semáforo rojo en ese diciembre, el peor de la pandemia. Pero sí cerró la Ciudad de México contra lo que quería López Obrador. Sí, pero cerró la Ciudad de México, Leo, déjame recordarte, 2 semanas después, en las que esa época murieron miles de personas. Pero sí hubo una diferencia con el gobierno federal. Digo, a ver, tú sabes... se enfrentaron. Se enfrentaron. Y ella se enfrentaron. Está clarísimo que hubo un enfrentamiento entre el jefe de gobierno y el presidente. A ver, yo no estoy tan segura de eso. Ella le filtra datos de cómo llevan mal la pandemia al New York Times, pero en muchos sentidos sigue haciendo lo mismo. Sí, usa cubrebocas, pero no enfrenta, o sea, trata de escabullirse para no buscar, para eludir esa confrontación en torno a un tema que era de vida o muerte. Segundo, ya están diciendo que Claudia, la superfeminista. A ver, nunca habíamos marchado en esta ciudad y que las feministas nos gasearan, que ella apoyara un gobierno que ha destruido
las estancias infantiles, los refugios para las víctimas de violencia doméstica, los recortes brutales a los programas de género, que salió a decir que las que pintaban monumentos eran provocadoras. O sea, e incluso en esa entrevista famosa con El País dijo que el feminismo había que subsumirlo a la agenda de la Cuarta Transformación. Que era la postura del observador. Sí, o sea, me reitero, ¿cuál sello propio? Están resaltando que es una gran científica. Una gran científica jamás hubiera permitido el uso ilegal de la ivermectina en esos kits que se repartieron a más de 100,000 familias en la Ciudad de México, una sustancia que no era usada para tratar el COVID y a la cual no se les pidió su consentimiento, lo cual es una violación ética mayor en México y en el mundo. O sea, en suma, lo que tú estás diciendo es, pues no, o sea, no tiene una personalidad propia. Y no la Claudia. Va. No, y una última imagen, Claudia, la célebre ecologista, aplaudiendo la refinería de Dos Bocas con su sombrero, no sombrero, su casco. Y más allá de estos ejemplos que he dado, que estoy dispuesta a seguirlos debatiendo, sí, el presidente ya amarró a Claudia por 3 vías, y cito la gran columna de Emilio Lezama. La amarró con la revocación del mandato. A los 3 años, a los 4 años, si ella se sale del Huacal, ¿qué va a suceder? Él tiene la posibilidad de convocar a su gente a las calles y exigir la revocación del mandato. Si ella decide ir en contra de la agenda petrolera del gobierno. Segunda forma de amarrarla, vía la militarización y el ejército. ¿Qué margen de acción va a tener Claudia para revertir un montón de cosas que han metido a este país en el hoyo cuando ya hay tantas actividades en manos del ejército? ¿Y tercero? Tercero, el presupuesto. El presupuesto que ya lo hemos visto, es un presupuesto que tiene enormes partes ya designadas a cosas que ella no va a poder cancelar, empezando por Dos Bocas, por la refinería. Dos Bocas, ¿en cuánto va? Ya creo que va a ser 5 veces más del costo inicial. Sí. No, el Tren Maya, 5 veces más. No, la refinería va creo que al doble. Al doble, sí. Y bueno, pues, tercero, lo que se está gastando ya en pensiones. Muy bien, o sea, a ver, entonces... tener muy poco margen presupuestal para cambiar las cosas. Yo veía a Renata tomando apuntes, pero... Sí, son muchos dardos. A ver, te toca, Pablo. ¿Cómo ves esto? Bueno, disculpen la autopromoción, pero como editor de la revista Etcétera, justo acabo de publicar un ensayo magnífico de José Antonio Aguilar Rivera, profesor del CIDE, que ustedes conocen muy bien, uno de nuestros más prominentes liberales, que se llama El político y la científica. Me parece que la lectura más o menos coincide con Denise. La tesis es que Claudia pudo haber sido la candidata de la socialdemocracia universitaria, científica, clase media, cosmopolita, urbana, feminista, progresista, todo lo que quieras y que le están intentando colgar ahora. Pero desafortunadamente hizo un intercambio fáustico, es decir, le vendió el alma al diablo, sacrificando todos esos valores por los valores de un movimiento nacional populista, anticientificista, militarista, etnonacionalista, caudillista y en muchos rubros conservador. Es decir, todo lo contrario a lo que hubiera podido ser Sheinbaum. Bueno, resulta que dice Maquiavelo que cuando se dan esas transacciones morales, ya no hay regreso, porque el poder, el nuevo poder, ya está cimentado sobre esos nuevos intereses, sobre esos arreglos. O sea, a Claudia la va a acompañar este régimen, ¿sí? Ella ha optado por ser más pragmática que idealista. Entonces es una ilusión creer que Claudia va a ser la verdadera izquierda o esa socialdemócrata progresista pero Pablo, que están... Pablo, perdón, pero ella no oculta
que lo que quiere es seguir la agenda de López Obrador. O sea, no. De acuerdo, Leo, ella nunca prometió ser la socialdemocracia universitaria. No, en fin, pero así la están tratando de pintar. Exacto. No sé si la están tratando de pintar así, o sea, bueno, en fin, yo creo que algo ha sido clara, Claudia. A ver, yo soy la continuidad de López Obrador, no se hagan bolas. Sí. ¿No? Ella sí, pero sus seguidores no, y la textura de admisibilidad que le están intentando dar sus intelectuales y los medios afines, justamente discrepa de cómo se presenta. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero lo que hay que discernir es el disfraz que le están intentando colgar. Eso presupone una desventaja para Claudia, que anotó muy bien, me parece, Denise. Todo su capital político se lo debe López Obrador y la tiene amarrada por esas 3 vías que coincido. Ahora, lo que sí le concedo a Claudia, y esa es mi preocupación, es que es estudiosa, es meticulosa, es disciplinada, es inteligente, a mí me parece, y yo creo que ella sí podría consolidar un régimen obradorista, ya propiamente, o sea, aprender de los errores del pionero. O sea, yo a ella ya la veo a través de equipos técnicos y todo, pues aceitando la maquinaria clientelar, afinando los programas sociales, incorporando a los sectores a las arcas del partido. O sea, yo creo que si le va bien a Claudia Sheinbaum, ella va a ser la pinza para perpetuar una hegemonía. A ver, digo, aquí hay muchas cosas que supongo quieres contestar, pero a mí me parece muy interesante esta cosa de, una cosa es Claudia y otra cosa es cómo la están tratando de pintar sus seguidores, la gente que está a favor de ella, en fin. ¿Lo ves así, Renata? Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que Claudia Sheinbaum en la vida ha mostrado ser otra cosa que no sea parte de un movimiento, insisto, no como una cuestión individual, sino entiende la política de manera la más colectiva. López Obradorista es de los López Obradoristas, ¿no? Sí, pues así ganó. Y sí coincido con Pablo en que Claudia Sheinbaum podría consolidar el proyecto del presidente López Obrador. Sí. Pues y por eso fue tan exitosa en su campaña interna y por eso es tan exitosa con el obradorismo. Por supuesto que eso lo creo perfectamente. Ahí me parece que hay una discrepancia en cuanto a ver una parte de ella como socialdemócrata, etcétera. Simplemente creo que quien alaba esta parte que es científica no es mi caso. Creo que es una característica suya que no se le puede negar. Pero creo que lo más importante de Claudia Sheinbaum es los resultados que ella dio en la Ciudad de México. Y de aquí ligo un poco para tratar de contestar. No puedo contestar todo, pero... Sí. Me interesa contestar la parte del feminismo y cerrar con lo de la revocación del mandato. Por cierto, esto del feminismo yo creo que tendremos que hacer una mesa con solo mujeres y yo nada más aquí moderaré, porque sí es un buen tema. Es un buen tema. ¿Qué tan feminista es o no Claudia Sheinbaum? Pero en fin. Sí, yo más allá de catalogarla si ella es feminista o no es feminista, yo me centro en los resultados que ella dio en la Ciudad de México. No hay una entidad federativa que tenga mejores resultados en materia de género, que tenga más políticas públicas en materia de género que la Ciudad de México. El asterisco 765, que es este teléfono que puedes llamar violencia de género, las lunas en todas las alcaldías, hay 27, la disminución de feminicidios de 27%, que no sucede en otros estados, 700 kilómetros de senderos seguros, abogadas de las mujeres en todos los MPs, los pilares que benefician mayoritariamente a las mujeres. Vaya, no hay duda y además no es nuevo. Ella tiene su tesis de licenciatura, era ayudar a las mujeres en Michoacán a que las estufas ellas tenían leña, ¿no? Sí. No es algo que empezó aquí, pero que sí tiene políticas públicas que creo que no se pueden escatimar. Pero haremos esa mesa, ¿eh? Haremos esa mesa y hacerla. No profundizo más. Y cierro nada más diciendo que la revocación de mandato, precisamente, no coincido en que es una herramienta que el presidente López Obrador podrá usar a su gusto, sobre todo no dentro de aquí a que llegue el momento de la revocación de mandato, quién sabe qué pasará, faltan 5 años para eso, pero que el beneficio y la importancia de que hubiéramos tenido ese ejercicio de la revocación de mandato, que se trató de desprestigiar, desmovilizar, etcétera, pero que era necesario para una democracia el hecho de tener la pedagogía, decir cómo se hace no es lo mismo que te digan, así aquí está en la ley, fíjate, y tienes el derecho constitucional de echar a tus
a tus gobernantes. No, es muy distinto a que todos hayamos, o mucha gente, hayamos participado y sepamos cómo se hace. Y entonces, en caso de que Claudia Sheinbaum no siga o traicione la voluntad popular, que en nuestra Constitución la soberanía recae en el pueblo de México, está la herramienta democrática y pacífica de la revocación de mandato. Y creo que eso es algo que tendríamos que estar felices de un lado o del otro. En cualquier caso, Renata, es muy claro que todavía no queda claro qué es eso del sello propio o qué es eso del segundo piso. ¿Estás de acuerdo? Está como todavía en proceso de definición, tan es así que causa debate, causa polémica. Bueno, ella no puede dar propuestas ahorita legalmente, pero por ejemplo, doy un ejemplo. Mi beca para empezar aquí en la Ciudad de México probablemente vaya a ser, ella obviamente no lo puede decir, pero en su libro pregunta en una de las entrevistas que le hace Arturo Cano, ella hace la pregunta a Pablo Gómez y a Raquel Buenrostro de cuánto necesitaría, son 300,000 millones de pesos para universalizar una beca como la que existe constitucionalmente en la Ciudad de México a nivel federal. Es un buen punto, me parece, ¿no? O sea, todavía no puede ella diferenciarse o decir este es el segundo piso o este es el sello propio, pues por esta estúpida ley que tenemos electoral, que no pueden decir propuestas, en fin, ¿no? O sea, lo que está diciendo Renata, a ver, esperemos, a ver. Por cierto, es que también entiendo que ya están haciendo el programa de la 4T, ¿no? El Fisgón y compañía. Que si puedo decir una cosita más, no es solamente el Fisgón, es un grupo como de 13 personas, pero que hay una cuestión ciudadana que en Morena no le llamamos así, o no le llaman así, pero que involucra, desde 2011 se hizo igual, que es muy curioso, ¿no? Porque no se le concede a Morena esa consulta que era abierta al público. Por eso, pero digamos, ya están trabajando en las propuestas, o ¿no? por lo menos el primer borrador. Denis. Me parece de una ingenuidad brutal pensar que el sello propio de Claudia Sheinbaum va a ser que se va a deslindar del presidente en temas fundamentales y va a inaugurar una versión progresista de la Cuarta Transformación. Nadie está diciendo no, perdón. Sí. Creo que muchos de sus seguidores han intentado presentarla como feminista, como científica, como lideresa con capacidades. A ver, yo me quiero distanciar de esa interpretación simplemente mirando la evidencia. Por cierto, todas ustedes citan estos datos de la Ciudad de México que provienen del informe de Claudia Sheinbaum. No son datos verificables, son datos que vienen del propio gobierno. Los del feminismo, ¿no? Sí, todo eso. Bueno, se puede ir a ver las lunas, las abogadas de las mujeres. Sí, pero a ver, ¿desde cuándo los analistas independientes hemos tomado con seriedad los datos del gobierno que usa para promocionarse a sí mismo? Bueno, el INEGI muestra lo del feminicidio. Perdóname, pero el INEGI no es una institución subordinada a Claudia Sheinbaum, como sí lo son quienes diseminan la información. Por eso, pero el INEGI ha demostrado una caída del feminicidio en la Ciudad de México. Sí, pero a ver, creo que la Ciudad de México es interesante en cuanto a la reducción de la violencia. Sí, en general también. Sí, pero porque están reclasificando los homicidios como desapariciones. O sea, la Ciudad de México tiene un índice muy alto de desapariciones. Entonces, quizá hay menos feminicidios, pero ahora hay más desapariciones. Entonces, seamos cuidadosos con los datos y cuidadosos en lo que diseminamos como logros cuando esos logros son simplemente propaganda. Si te parece, lo debatimos en esa mesa sobre el feminismo. Yo quisiera cambiar el tema un poco a Marcelo Ebrard. Es que ya nos queda, ¿cuánto me queda, productor? A ver, nada, me dice, ya no les queda nada. Sí, bueno, igual a... Bueno, a ver, un último consejo. Igual a Marcelo Ebrard ya no le queda nada, que iba a ser en realidad mi argumento. Que me y coincido ¿No lo ves en MC? No, y coincido con Renata. Ha sido una cadena de errores y de heridas autoinfligidas que van a llevar a su marginación, sin haberlo planeado así, seguir la ruta de su mentor Manuel Camacho, que es la ruta a la irrelevancia y a la automarginación. ¿No lo ves política. en MC? Quizá en MC, pero no lo veo con el arrastre que él piensa que podría tener. Yo tampoco ni siquiera lo veo en MC, porque entiendo que en MC hay muchos que no quieren, ¿no? Yo no veo que Dante le vaya a ceder control del partido. Y además, partido. yo con lo que digo, ¿cómo es posible que Marcelo se vaya a convertir en un candidato de oposición cuando fue
una especie de vicepresidente del presidente el López Obrador. A ver, supersecretario. hace 2 meses dijo, voy a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y voy a poner al hijo del presidente López Obrador. Y luego, ¿cómo haces esa maroma ahora? Ya soy de oposición. No, y cómo haces una campaña en contra de la Cuarta Transformación, en la cual tú fuiste operador central, compra de pipas, compra de vacunas, totalmente. el canciller multiusos. Sí. A ver, no sé si quieras terminar con esta cuestión, pues reflexión sobre Marcelo. De verdad, no se entiende el juego de Marcelo, Pablo. La pregunta, Leo, es si está haciendo su drama desde una posición de fuerza o desde una posición de debilidad. A mí me parece claro que es una posición de debilidad porque ya se agotó su capital político. O sea, la mayoría de Morena hizo cargada con Claudia. Esa es la verdad. Pues el sí. ebrardismo ya es menor. Ayer Leti Robles de la Rosa, que es la mejor reportera del Legislativo, pues reportaba que quedan más o menos 8 ebrardistas en el Senado. Sí. ¿No? O sea, Sí, ya se bajaron. Versus 68 claudistas. O sea, con o sin Ebrard, el régimen tiene mayoría absoluta en el Senado. Y en diputados, algunos calculan un par de decenas o unas cuantas decenas, pero conforme pasa el tiempo, esa posición de debilidad se profundiza. Yo creo, la verdad es que Ebrard está quemado. Muy bien. Pues me voy con la tarea de organizar una buena mesa sobre el feminismo, qué tan feminista es Claudia Sheinbaum. Y por qué no, hagamos también una de Xóchitl Gálvez. Exacto, sí, las comparativo dos, es interesante. ¿no? Sí, Así es. hagamos un comparativo. Muy bien. Gracias, Renata. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Vamos a hacer una breve pausa y regreso con Mariana Campos y Gerardo Esquivel. Esta semana estamos analizando el paquete económico 2024, muy importante. Va a haber crisis de final de sexenio, no va a haber, que nos tiene que preocupar. Regresamos en un momento más.